La semana pasada, como les habíamos dicho, estuvimos con algunos de los líderes en Buenos Aires, nos fuimos a un evento y bueno, fue un tiempo bastante intensivo y cuando terminó los 3 días de evento, había una actividad que era más evangelística y bueno, nosotros estábamos esperando, fue toda una osadía porque no, como nosotros no fuimos en vehículo, era toda una complejidad para poder movernos allá porque eran distancias muy largas. Entonces, bueno, el pastor que nos iba a llevar, después de tanto que se comprometió para llevarnos, se le rompió la camioneta justo antes de... Y bueno, yo esa mañana, que fue el sábado, a la mañana me levanté temprano porque donde íbamos a ir, a la congregación donde íbamos a ir a visitar y a acompañar ahí con las actividades, sinceramente no sabía qué iba a pasar. Entonces dije, bueno, me levanté, Señor, no sé si hay que hacer algo, no te pido que me guíes, porque la verdad que no sabía, no teníamos información. Y bueno, y comencé a orar ahí un momento y bueno, el Señor me empezó a hablar algunas cosas relacionadas a las que estuvimos viendo en la convocatoria que tuvimos. Y fue muy claro y comencé a notar. Y bueno, después dije yo, bueno, ya tengo el mensaje para el domingo que viene. Entonces tenía simplemente que hacer algunos ajustes técnicos ahí y ordenarlo y ya tenía el mensaje. Y ayer con todo esto que está pasando, bueno, de hecho están pasando y sucediendo muchas cosas en el mundo, pero no sé si deben estar enterados de lo que está sucediendo en Israel. Realmente es algo que conmociona al mundo. Y, y bueno, comencé ahí mientras estaba preparando el mensaje ayer a la tarde, noche, o sea, tratando de cerrar ya la idea de lo que iba a compartir, lo que ya tenía. Primero el Señor me da un pasaje, un versículo, y ese fue llevándome a otros pasajes. La cuestión es que, bueno, la idea era hacer una introducción para poder orar por Israel, pero con entendimiento. Y después me levanté muy temprano esta mañana con esa idea, ¿no? Simplemente era hacer una introducción, ¿no? Y la cuestión es que lo que era una introducción se transformó en el mensaje de hoy. Así que, bueno, quiero compartirles y ahora al final vamos a orar por Israel y no solo por Israel, vamos a orar también por nuestra nación, vamos a orar por nuestras familias, pero vamos a orar con un entendimiento, porque uno cuando piensa en estas cosas que está sucediendo en Israel, no sé cuántos misiles y bombas pusieron en un día o en horas, y esto es algo que no se sabe cuándo va a terminar. Bueno, cuando uno, no sé si vieron un poco las noticias, yo no miro por tele, pero miro por YouTube, ese es mi canal, pero es tan impactante que uno lo primero que piensa, o sea, uno lo primero que dice, Señor, detené esto. O sea, más allá de ya las miles, no sé cuántas personas, cientos de personas, miles de personas heridas y tanta gente que fue afectada ya en pocas horas. Y esto es, o sea, lo que este conflicto viene hace muchísimo, ¿no? Pero esto desata una guerra a una escala mucho mayor. Entonces uno dice, Señor, detén esto, trae paz, es lo primero que uno ora. Entonces, quiero construir el pensamiento para que ahora cuando oremos al final, y si después cada uno oran en sus casas, y es bueno orar por la paz de Israel, las Escrituras no dicen, pero vamos a construir el pensamiento para poder orar con entendimiento. Las oraciones que Dios responde son las oraciones de acuerdo a su voluntad. Ahora uno lo primero que piensa es, ¿acaso Dios quiere las guerras? Bueno, vamos a empezar a responder alguna de esas preguntas y vamos a meternos en el tema de hoy, que como les dije, iba a ser la introducción, pero se transformó en el tema, así que va a quedar pendiente lo otro. Lo primero que quiero leerles es Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3 en la versión NBI. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3 en la versión NBI. Y acá Santiago responde a la pregunta ¿de dónde vienen las guerras? Y fíjense lo que dice. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice,
¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? La versión PDT en esta parte, que la NBI dice que estos conflictos o guerras surgen de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. La PDT dice así: estos conflictos y estas guerras vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas que siempre están librando una guerra en su interior. Las guerras, los conflictos que hay entre países, entre naciones, dentro de países, y vamos a ver que esos conflictos no solo afectan a los países, sino que afectan también primeramente a las personas, a las familias, a las comunidades. Pero esos conflictos y esas guerras primero se libran en el interior de las personas. Ahora, sigo leyendo el versículo 2 en la NBI, dice: desean algo y no lo consiguen, matan y y sienten envidia, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. Dice, no tienen porque no piden, dice ahora, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones o sus propios intereses, dice otra versión. ¿Se acuerdan que nosotros están muy conectados con lo que estuvimos hablando semanas atrás? Porque se acuerdan que Jesús confrontó a las multitudes que lo seguían y les dijo, ustedes me siguen o quieren estar conmigo por las comidas que les doy. O sea, pareciera que fue muy duro Jesús, y uno de los pasajes que después le voy a compartir es que en la Biblia nos enseña y dice que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando. O sea, no era que Jesús no quería hacer el bien, no quería darles de comer, no quería sanarles, pero él estaba viendo el interés de las personas que eran sus propios intereses egoístas. Los seguían a Jesús porque querían la comida, no porque estaban buscando los intereses de Dios. Y es un poco lo que habíamos hablado. Y acá Santiago está hablando de dónde vienen los conflictos, de dónde vienen las guerras. Vienen del interior de las personas, porque la guerra comienza en el interior y la guerra se tiene que resolver en el interior primeramente. Ahora, es evidente que si nosotros buscamos culpables, lo vamos a encontrar. Bueno, podemos ver culpables por todas partes. A veces es muy evidente ver ciertos culpables. En esta guerra podemos identificar a los culpables y uno puede mirar siempre, identificar afuera al supuesto culpable de las guerras o de los conflictos. Pero de alguna manera todo esto se origina en los intereses egoístas de todos los seres humanos. O sea, se origina en la guerra interior que tienen los seres humanos porque codician y no pueden tener, matan y no pueden poseer. Y esto es lo que estamos viendo, es la expresión máxima de estos intereses egoístas. Vemos países en Rusia, tantos países en guerra por conflictos y por intereses personales, ya sea de países, de políticos, pero traslademos esto que es a escala global a las esferas más pequeñas o más cercanas. A veces los conflictos y las guerras son en nuestras propias casas. A veces los conflictos y las guerras que surgen de nuestros propios intereses personales son en nuestros matrimonios. A veces las guerras se libran entre padres e hijos. A veces las guerras se libran con los más cercanos. ¿Por qué? Porque cada uno busca sus intereses personales. Y esto va escalando hasta llegar a magnitudes como las que estamos viendo hoy en las noticias. Países contra países, nación contra nación, reino contra reino. Ahora, nosotros podemos orar por la paz de Israel, para que haya paz, y debemos hacerlo. Podemos orar por la paz de Argentina, porque estamos en plena batalla electoral
podríamos decirlo así. Cada vez son más elevadas las luchas, las palabras y lo que se levantan entre contendientes para tratar de ganar esta batalla electoral. Y eso es parte de una guerra, de un conflicto de intereses. Y nosotros podemos orar por nuestras familias, podemos orar por nuestros hijos, por nuestros esposos, por nuestras esposas, por nuestra familia, por nuestra ciudad. Podemos hacerlo, pero si no identificamos y no resolvemos el origen de donde surgen los conflictos, no vamos a poder tener paz. Primeramente nosotros, en nuestro interior, después en nuestras familias, después en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en nuestro país y en el mundo. Ahora, la buena noticia, siempre el Evangelio, saben, son buenas noticias. Y cuando los discípulos compartían el mensaje, ellos llevaban buenas noticias. El Evangelio que nosotros compartimos y la palabra que hoy tenemos escrita y la vemos con tanta naturalidad y normalidad, son buenas noticias. A veces lo preocupante es, y esta es una autocrítica que creo que todos debemos hacerlo, yo también lo hago, que en medio de tantas malas noticias y malas situaciones deberíamos leer más buenas noticias, ¿no? Y las tenemos en nuestra Biblia. La Biblia, la Escritura, son buenas noticias. Y esas buenas noticias nos dan muchas veces las soluciones y las respuestas a las malas noticias que vemos, como las que acabo de leer, de dónde surgen las guerras. Ahora, este mensaje de la buena noticia, quiero leerles en Hechos, capítulo 10, versículo 34 al 36. Para los que estaban anotando, hay una frase que creo que es muy importante si quieren anotar. La paz no comienza en el exterior. Entonces, normalmente cuando buscamos culpables, siempre estamos buscando afuera, ¿no? Normalmente no nos declaramos nosotros culpables. O sea, a veces cuando tenemos una pelea o un conflicto, o sea, no, pero vos tenés la culpa, no, pero vos esto, no, pero vos lo otro. O sea, normalmente vemos afuera al culpable. No, porque me hicieron esto. Bueno, Laura habló un poco de la ofensa y creo que no me quiero meter por ahí, pero de alguna manera vemos a los culpables de no tener a veces paz en nosotros, vemos en los demás o lo vemos afuera. Por culpa del Estado, por culpa de la economía, no tengo paz por esto, por lo otro, todo afuera. Pero en realidad la paz, y lo vamos a ver ahora, surge de nuestro interior. Ahora quiero que leamos Hechos capítulo 10, versículo 34 al 36. Yo lo voy a leer en la versión NTV. Dice así: entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Y acá quiero centrarme en lo que voy a leer. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel. Fíjense lo que Pedro está diciendo. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel. Que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es el Señor de todo. Esto lo estaba diciendo el apóstol Pedro en la iglesia primitiva, y él está diciendo, esta es la buena noticia para Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo. Y ahora vamos a ver y vamos a ir entendiendo para saber cómo tenemos que orar por Israel. Este mensaje de las buenas noticias, yo lo ampliaría y en mi versión diría no solo este es el mensaje de la buena noticia para Israel, sino para Argentina, para Resistencia Chaco, para, no sé, Nelson, Margui, Isabel, para Juan, para Martina, para cada uno de nosotros. Este es el mensaje de buenas noticias para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es este mensaje? Que hay paz con Dios por medio
de Jesucristo. Y ahora vamos a desarrollar un poco esto. La paz elimina los conflictos. La paz de Dios elimina los conflictos. Ahora, esta paz elimina los conflictos primero, no afuera. Primero elimina los conflictos adentro nuestro. Porque justamente los conflictos, las luchas, las guerras, vienen de las guerras que hay primero en nuestro interior, que se manifiestan luego en luchas en el exterior con otras personas. Por eso la paz elimina los conflictos, elimina las guerras, elimina las luchas, pero esa paz que elimina los conflictos, primero la elimina en el interior de las personas. Entonces podemos orar por paz, pero si las personas no reciben la paz, y ahora vamos a ver qué es la paz o quién es la paz, si las personas no reciben la paz, difícilmente va a haber paz. Saben que cuando enviaban a los discípulos, cuando Jesús envió a los discípulos a predicar el Evangelio, les decía, vayan y busquen lugares que puedan recibirlos bien, busquen casas que sean dignas, y si reciben el mensaje, la paz que ustedes portan se quedará en esa casa. Si no los reciben y si la casa no es digna, la paz que ustedes portan se irá con ustedes y no quedará en la casa. Claro, porque la paz tiene que ver con lo que las personas portan en su interior. Y ahora vamos a ver que esa paz se recibe, esa paz se debe abrazar, esa paz se debe aceptar. Y ahora vamos a ver qué es lo que hizo el pueblo de Israel cuando Dios le mandó esa paz. Quiero leer Efesios capítulo 2, versículo 14 en la versión NTV. Cristo es nuestra paz. Y esto dice Efesios capítulo 2, versículo 14 en la versión NTV. Dice así, Efesios capítulo 2, versículo 14 en la NTV. Dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y gentiles. Los gentiles son todos los que no son judíos. O sea, los judíos y los no judíos, podríamos decir. Los gentiles son los no judíos. Pero acá dice que Cristo mismo nos ha traído la paz y Él unió a judíos y a no judíos en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz, que era lo que hoy estábamos cantando, que nos cantaba Mariela, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Fíjense, Cristo mismo nos trajo la paz y con su muerte en la cruz Él derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Ahora el versículo 16 dice esto. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia. No es la iglesia a nosotros nomás, acá como congregación más cerca, sino la iglesia global. El cuerpo de Cristo en la tierra es la iglesia. Y dice que Cristo reconcilió a ambos grupos, o sea, judíos y no judíos, los reconcilió en un solo cuerpo por medio de la muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. El versículo 17 dice, Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes los gentiles, o sea, a los no judíos. Cristo trajo las buenas noticias de paz a los no judíos que estaban lejos y a los judíos que estaban cerca. Y dice, y ahora podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, Jesús nació como judío y Él vino, y ahora vamos a leer a su pueblo en primera instancia que era judío. Ahora vamos a ver que los judíos no lo recibieron. Y de alguna manera
estaba ya en el plan eterno de Dios, que a todos los que le reciban, sean judíos o no judíos, Dios les iba a dar el derecho de ser adoptados como hijos suyos. Esto lo conocía Dios en su plan eterno, ¿no? Pero estas disputas que vemos de los judíos son disputas eternas, pero es una disputa que nace en el interior, que hasta que no reciban aquel que es la paz, no se va a poder resolver. La paz no viene de afuera, no viene porque no tengan gente que les meta bombas, sino que la paz viene porque en su interior tienen al que es la paz verdadera. Ahora, fíjense esta expresión, yo lo anoté, muro de hostilidad que separa. Fíjense, acá decía, la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. El muro de hostilidad. No sé si alguno se acuerda del muro de Berlín. El muro de Berlín es la expresión como más fuerte de la Guerra Fría. El muro de Berlín separó a Alemania en dos y ese muro se construyó por la hostilidad, por los conflictos que habían dentro de la misma nación. Imagínense que acá en Argentina trazan un muro para separar una parte de Argentina de la otra. Bueno, eso es lo que sucedió en Alemania. Pero ese muro que se construyó en forma física y que luego fue derribado, o sea, fue la expresión de la falta de paz, de la hostilidad que se estaba viviendo en esa nación. Ahora, fíjense que dice que Cristo derribó ese muro de hostilidad que nos separa. ¿Que nos separa de quién? ¿A judíos de no judíos? No, que nos separa entre las personas. O sea, la hostilidad no solo está sucediendo en Israel, la hostilidad no solo está sucediendo en Rusia, la hostilidad está sucediendo muchas veces en nuestras casas, la hostilidad está sucediendo en nuestras ciudades, en nuestros lugares de trabajo, la hostilidad a veces está sucediendo en nuestras propias familias. Y Cristo derribó la hostilidad o el muro de hostilidad y trayendo la paz en nuestro interior. Ahora vamos a ver que la hostilidad mata, roba, no solo separa, destruye, divide. Y creo que si nos ponemos a pensar en nosotros mismos y en nuestra propia casa, nos vamos a dar cuenta que muchas veces somos hostiles con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestras acciones, con nuestras conductas. Y la hostilidad nos separa, nos divide, nos mata por dentro, porque esa hostilidad en realidad surge de una vida que no está conectado con el que es la paz. Entonces la primera división no ocurre entre personas, la primera división y la falta de paz ocurre entre nosotros con Dios. Y si nosotros no resolvemos esa división, que Dios ya envió la respuesta y la solución enviando a su Hijo para derribar el muro de hostilidad, si nosotros no entendemos y recibimos esa paz, nosotros no vamos a poder estar en paz primero con Dios. Y obviamente, si nosotros no estamos en paz con nosotros mismos y con Dios, jamás podremos estar en paz con la gente que nos rodea, aunque lo intentemos. Podemos ser buenas personas. Hay un dicho para romper un poco porque estoy como... No, veo que... No es nada personal, es primero para mí, no. Pero... bueno, me olvidé porque estaba para hacer un chiste. Es para romper un poco. Pero... Bueno, ahora ya me voy a acordar. ¿Cómo? Ah, ahí está, ahí me se acordó mi foto, ¿viste? Está ahí, tax. Una vez yo dije, con buenito no alcanza. No voy a contar el contexto, pero estábamos hablando de alguien con buenito no alcanza. Una persona muy buena, todo, pero digo, con buenito no alcanza y para que ya quedó tildado, con buenito no alcanza. Pero es la verdad en el sentido de que podemos ser muy buenas personas, pero hablando en términos de derribar esos muros de enemistad que nos separan primero de Dios y de las personas, hay una obra que no es humana. O sea, podemos ser muy buenos, pero hay una obra que es de Dios y nosotros tenemos que recibirla. Y eso es lo que vamos a ver, que es lo que Israel no recibió, esa paz que Dios le envió. Ahora, fíjense, yo anoté acá
La hostilidad separa, divide, destruye. Y no solo, como decíamos hoy, naciones, sino también familias, congregaciones, pueblos. Y fíjense lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10. Juan capítulo 10, versículo 10. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Pero mi propósito, dijo Jesús, es darle vida y vida plena y abundante. Ahora, ¿es casualidad que las naciones estén en guerra? ¿Es casualidad que las familias se destruyan? ¿Es casualidad los conflictos o las barreras de enemistad? O sea, ¿es simplemente algo natural? ¿O será que hay una operación de las tinieblas o del que vino a robar la paz, a robar, a destruir y a matar? Evidentemente, no tenemos que ignorar que no se trata simplemente de una lucha natural. A veces nosotros vemos esta lucha y pareciera que es una lucha natural entre Israel y sus enemigos, pero detrás de esas fuerzas y detrás de esas personas que están en lucha, se mueven los espíritus de las tinieblas. Ahora, Dios también quiere moverse a través de sus hijos, trayendo primero a nosotros paz y que nosotros seamos agentes de reconciliación. Fíjense que el ministerio que Dios nos da es que seamos ministros de reconciliación. Si alguno dice que o cree que no tiene un ministerio, bueno, hay un ministerio que ya les asignamos acá, el ministerio de reconciliación, que Dios nos asigna a cada uno de nosotros. Es un ministerio de poder reconciliar, pero si nosotros no estamos en paz con Dios, difícilmente podamos reconciliar a los demás. Ahora, quiero avanzar, ya me queda poco, y después vamos a orar. Dios resolvió la enemistad y la hostilidad trayéndonos paz por medio de Cristo, su Hijo, en la cruz. Dios resolvió la enemistad y la hostilidad trayéndonos paz por medio de Cristo, su Hijo, en la cruz. Ahora, por medio de la paz que Dios nos da, se derriba este muro de hostilidad que nos separa, que nos divide, que nos roba, que nos destruye. Y como les dije hoy, hoy pensaba mientras estábamos cantando, me vino un pensamiento, no me quiero adelantar, lo anoté, pero hablando de estos muros de hostilidad, lo que pensaba es que muchas veces nuestros argumentos de lo que sabemos o de lo que está bien o de lo que nosotros sabemos es nuestra mayor fortaleza. Y fíjense que Dios en Romanos 12:2 dice que Él derriba esos argumentos y esas fortalezas, y nuestro deber como hijos de Dios es derribar esos argumentos y esas fortalezas que se levantan en nuestra mente, que muchas veces nos separan de las personas. O sea, a veces, díganme si son nuestros pensamientos los que nos separan de las personas. A veces estamos bien con alguien y de repente, ¿por qué será que me dijo así? ¿Por qué me miró? ¿Por qué me dijo? ¿Por qué será que hizo esto? Y los pensamientos comienzan. Y se ríe. No me haga reír, por favor. Porque por ahí a veces me dicen, ¿por qué será que dijo? Y no sé, son suposiciones, le digo yo, porque a veces ella supone algunas cosas, bueno. Pero a veces esos pensamientos van construyendo como muros y nos van separando de las personas. Y muchas veces ni siquiera son reales, o sea, son imaginarios. Pero qué importante es que nosotros podamos derribar esos muros de argumentos que nos separan por medio de conocer al Señor. Eso es lo que nos va a derribar nuestros muros en nuestro interior. Ahora, el otro día alguien dijo, no sé si fue Mati, alguien dijo, la Guerra Fría, ¿no? A veces vivimos la Guerra Fría en nuestras casas, tipo, no nos hablamos, o sea, es como la Guerra Fría, tipo ahí en Alemania, o sea, no nos hablamos, o sea, los de este bando no nos hablamos con este, y a veces somos así en nuestra casa, o sea, estamos enojados, construimos esos muros y no nos hablamos, entonces estamos en una Guerra Fría, y esos argumentos, esas barreras nos separan, nos dividen. Ahora, fíjense qué importante es, porque no sé si alguno sabe,
hay canciones y todo, ¿no? Pero, dice una canción, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Entonces a veces nosotros estamos enojados, o sea, me pasó muchas veces, y queremos ir a orar tipo como si no pasó nada, digamos. Entonces queremos que está todo bien con Dios, ¿no? Mi problema es con el otro. Pero, ¿cómo podemos orar y estar en paz con Dios si no estamos en paz con las personas? Entonces, sí, nuestra paz viene de Él y Él nos va a permitir estar en paz también con los demás. Pero para que nosotros podamos derribar los muros de hostilidad, tenemos que recibir al que es la paz. Israel difícilmente pueda estar en paz si no recibe al que es la paz. Y quiero que leamos Juan capítulo 1, versículo 9 al 13. Juan capítulo 1, versículo 9 al 13. Ya estamos terminando. No se me duerman, que vamos a comer torta. Juan capítulo 1, versículo 9 al 13 en la versión NTV. Y dice así: aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Está hablando de Jesús. Dice, vino al mundo que él mismo había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero fíjense lo que dice acá a continuación. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la iniciativa humana, o sea, no es por la iniciativa humana, sino que es un nacimiento que proviene de Dios. Ahora, Dios no solo es nuestra paz, Él es nuestra luz también. Él es quien nos alumbra y nos guía, pero Él es nuestra paz. Y fíjense que su pueblo, el pueblo judío, a quien Él vino, a quien la paz se encarnó y vino, su propio pueblo no lo recibió. El pueblo judío no recibió la paz que Dios le había enviado por medio de Jesucristo. Ahora, es interesante porque acá vamos a ver un pasaje y vemos muy claro que no es el conocimiento que nosotros podamos tener acerca de las Escrituras. Yo creo que los judíos nos pasan el trapo por lejos en cuanto al conocimiento de las Escrituras. Quiero leerles un pasaje que habla muy bien de esto, pero no se trata del conocimiento intelectual que podamos tener. Se trata de conocer a la persona que porta la paz. Y eso solamente se logra por medio del Espíritu cuando nos abrimos a recibir la vida de Dios. Fíjense lo que Jesús le dijo a los religiosos judíos de su época. Esto está en Juan capítulo 5, versículo 39 y 40. Voy a leer en la versión NTV. Juan capítulo 5, versículo 39 al 40. O sea, los judíos sabían muy bien acerca del Mesías. Ellos sabían todas las señales, las cosas que iban a pasar. Sin embargo, cuando apareció y se encarnó el Mesías y apareció en escena, ellos no lo pudieron reconocer porque no era o no vino en la forma que ellos esperaban. Ellos esperaban un rey que iba a destruir a todos sus enemigos. Tal vez hoy siguen esperando eso. Un rey que pueda con fuerza, como un rey que venga a destruir todo el imperio romano. Pero Jesús no vino como ellos estaban esperando. Y por no venir como ellos esperaban, por tener sus propios conceptos o parámetros de cómo debía ser el Mesías, aunque tenían información acerca de él, no lo pudieron reconocer, no lo pudieron ver. Y fíjense lo que Jesús le dijo. Juan capítulo 5, versículo 39 al 40, en la NTV, dice: ustedes estudian las Escrituras a fondo. Otra versión dice en profundidad, o sea, verdaderamente los judíos conocían las Escrituras. Y dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas
les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí, les decía Jesús, pero dice, sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. O sea, Jesús vino a su propio pueblo. Dios envió la paz para su pueblo, pero su pueblo no lo reconoció y no lo recibió. Ahora, pero a todos los que le reciben, y justo veía, porque uno entra a ver un video de YouTube, ya te dan videos relacionados, ¿no? Y entré a ver la guerra y ya vi testimonios de judíos que se están convirtiendo, y fui viendo algunos videos, no los miré, vi así los títulos, pero de alguna manera a todos los que le reciben al Señor, reciben su paz. O sea, esto no es... es como que los judíos estaban esperando algo exclusivo para ellos, pero Dios tenía un plan con todas las naciones. Y lo triste es que ellos como nación, todavía miles y miles no pueden ver que Él vino a su pueblo y que simplemente tienen que recibirlo. Entonces, mientras no reciban a Cristo en sus corazones, difícilmente puedan vivir en paz. Pero esto, saquemos de un lado a Israel y ahora vamos a orar. Nuestra oración verdadera, hoy hablábamos con Gise, tiene que ser, tenemos que orar para que ellos puedan conocer al Señor. Y no solo ellos, sino los que no lo conocen. Y nosotros también tenemos que seguir conociendo al Señor. Porque a veces como que nos quedamos, si yo un día me entregué al Señor, hice la oración de entrega, como que es un instante y después listo, se terminó mi tiempo de conocer al Señor. Él es nuestra paz, pero nosotros tenemos que vivir en Él, conociendo esa paz para poder mantener esa paz en nuestras vidas. Fíjense, y acá ya voy terminando, sé que va amenazando, ¿viste? Como dijo el otro día el apóstol, que pase un músico ahí como para que piensen que estoy por terminar, digamos, pero no estaba pensando terminar en realidad. Ahora, quiero leerles como contrapartida Mateo 16, versículo 3 al 17. Fíjense, esta es como la otra historia de gente del pueblo al que Jesús vino, y es la historia de Pedro. Fíjense, Pedro con todos sus errores, y esto nos enseña que a veces pensamos, como dice hoy, a veces pensamos que no tenemos que tener errores para que Dios se fije en nosotros, y no, a veces podemos ser los que más errores tenemos, pero si nosotros estamos abiertos a la operación de Dios, Él va a obrar en nuestra vida, y Él se va a glorificar más, porque a veces los más buenitos son los que no llegan, o los que más saben, o los mejores son los que no llegan, porque justamente no dejan que la gracia de Dios obre en su vida. Pero fíjense a Pedro, acá está Pedro, con todos sus errores y defectos, en Mateo 16, 3 al 17 dice: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy?, estaba diciendo Jesús. Y entonces, bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún profeta. O sea, no tenían ni idea en realidad. O sea, estaban tirando, digamos, de todo, pero no sabían quién era. Entonces, dice Jesús ahora, entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y acá está la respuesta tan popular de Pedro, ¿no? Donde Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías. O sea, Pedro pudo reconocer detrás de Jesús, detrás de la persona encarnada, pudo reconocer al Mesías que Dios había enviado, pudo reconocer a la paz que Dios había enviado al mundo, pudo reconocer al que era la luz del mundo. Ahora, fíjense lo que Jesús le responde. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora fíjense, los judíos, que es gracioso, no vamos a entrar en detalle, pero Pedro estaba, según algunos que conocen, hay algunos que cuentan muy bien,
O sea, Pedro estaba dentro de los que no calificaban para ser los que estudiaban las Escrituras, porque en realidad en la época de los judíos, los que estudiaban las Escrituras eran los más capaces, eran los más inteligentes, eran los mejores, digamos, de la sociedad. Y los demás tenían que, bueno, dedicarse a otras tareas, como a la pesca, a los negocios, a otras cosas, ¿no? Entonces Pedro ni siquiera era de los que calificaba. O sea, sin embargo, cuando Jesús habla con los que sí eran los capacitados o los calificados, fíjense que les dice, ustedes estudian en profundidad las Escrituras, pero ustedes no me reconocen a mí, no reconocen al Mesías, no reconocen al que Dios envió. En cambio, Pedro, con sus burradas, con sus errores y todo, él pudo reconocer, pero no por su capacidad humana, sino porque pudo verlo por el Espíritu. Y ese es el desafío que nosotros tenemos de poder ver a Dios por el Espíritu. O sea, en nuestra oración a veces decimos, bueno, ¿cómo oramos? Porque esto es algo que nos enfrentamos todos los días, o sea, situaciones de vida, a veces estamos en conflicto, a veces estamos en situaciones de estrés, o sea, y simplemente ahí donde estamos, o sea, no necesariamente tenemos que ir a tirarnos a un cuarto de rodilla a orar, a veces simplemente en nuestra mente decir, Señor, o sea, dame de tu Espíritu, Señor, ayúdame a resolver este conflicto con esta persona, Señor, ayúdame Y a veces cuando nos rendimos delante de Él, bajamos la guardia y podemos ver que la paz comienza a reinar. La paz comienza a gobernarnos primero a nosotros y después comienza a alcanzar a nuestro alrededor. ¿Qué les parece si oramos? Les leo este último pasaje que tiene que ver con el pueblo de Israel. Si quieren, pónganse de pie, ya vamos a orar. Dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 14 al 18. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 14 al 18 en la NTV dice así. Pero la mente de ellos se endureció. Está hablando del pueblo judío. Y dice, la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Hasta el día de hoy, como la mente se endureció, y después vamos a ver que el corazón también, el velo les cubre la mente para no entender la verdad. Este velo puede quitarse, fíjense, este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. El velo que nos impide ver a Dios, que nos impide conocer a Dios, solamente puede quitarse al creer en Cristo. Incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con el velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Dice pues, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor.